Hola, buenas noches, y esta es la Corporación de Noticias del Canal España 1, soy Juan Guaidó y hoy es miércoles 26 de octubre. Los líderes mundiales felicitaron a Rishi Sunak por convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido, y algunos expresaron su esperanza de estabilidad después de unas pocas semanas turbulentas. El primer ministro de la India, Narendra Modi, envió deseos especiales de Diwali al señor Sunak, que tiene una familia india y es el primer ministro asiático británico del Reino Unido, y agregó que sus países transformarían nuestros lazos históricos en una asociación moderna. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó el ascenso de Sunak a primer ministro como un hito innovador, mientras que el presidente de Ucrania, Zelensky, dijo que estaba listo para seguir fortaleciendo juntos la asociación estratégica entre Ucrania y el Reino Unido. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En el ayuntamiento de Robloxia, ahora Diego Sánchez tendrá que hablar de la bandera de Francia. La bandera nacional de Francia es tricolor con 3 bandas verticales de color azul, blanco y rojo. Es conocido por los angloparlantes como el tricolor. Aunque la bandera de Irlanda y otras también son conocidas. Como hoy en día es conocida la bandera de Francia, en francés, drapeau tricolore, bandera tricolor, drapeau bleu blanc rouge, bandera azul blanca roja, drapeau français, bandera francesa, y, en el lenguaje militar, les couleurs, los colores, data de la Revolución Francesa y consta de 3 franjas verticales de igual tamaño de color azul y rojo en los extremos, los colores del escudo y bandera de París, y blanco en la franja central, el color de la monarquía. El diseño se atribuye al Marqués de Lafayette e inicialmente los colores se encontraban en orden inverso, hasta que el 27 de pluvioso del año y 15 de febrero de 1794, ya durante la Primera República, el orden se alteró, quedando como figuran actualmente. Durante la restauración borbónica, la bandera tricolor fue sustituida por un pabellón totalmente blanco. Tras la Revolución de 1830 y el ascenso al trono de Luis Felipe I, la bandera tricolor fue adoptada nuevamente. Tras la queda de la monarquía de Luis Felipe, los colores de la bandera se alteraron una vez más durante un breve periodo de tiempo, febrero-marzo de 1848. Posteriormente, el decreto del 5 de marzo de 1848 restableció el orden azul-blanco-rojo, quedando inalterado hasta la actualidad. El artículo 2 de la Constitución francesa de 1958 establece que el emblema nacional es la bandera tricolor, azul, blanca y roja. Ninguna ley ha especificado las tonalidades de estos colores oficiales. La franja azul ha sido habitualmente azul marino oscuro, una versión azul más clara, y roja ligeramente más clara, fue introducida en 1974 por el presidente Valéry Giscard d'Estaing. Ambas versiones se utilizaron desde entonces. Los ayuntamientos, los edificios públicos y los cuarteles suelen enarbolar la versión más oscura de la bandera, pero la versión más clara se utilizó a veces incluso en los edificios oficiales del Estado. El 13 de julio de 2020, el presidente Emmanuel Macron retomó, sin ninguna declaración y sin órdenes de que otras instituciones utilizaran una versión específica, la tonalidad más oscura para el Palacio del Elíseo presidencial, como símbolo de la Revolución Francesa. Actualmente, la bandera es 1,5 veces más ancha que su altura, es decir, en la proporción 2:3, y, excepto en la Armada Francesa, tiene franjas de igual anchura. Inicialmente, las 3 franjas de la bandera no eran igual de anchas, sino que tenían las proporciones 33, blanco, bajo Napoleón y, las proporciones se modificaron para igualar la anchura de las franjas, pero por un reglamento del 17 de mayo de 1853, la Marina volvió a utilizar las proporciones 30 horas, 33 minutos y 37 segundos, que sigue utilizando ahora, ya que el aleteo de la bandera hace que las partes más alejadas de la brisa parezcan más pequeñas.
En las entrevistas de la televisión francesa se suele utilizar como fondo una bandera con una franja blanca mucho más estrecha, una bandera estándar se vería, de cerca, solo blanca. Este titular fue realizado parcialmente solo por Diego Sánchez. España 1, Noticias, Ayuntamiento de Robloxia. Bien, ahora pasemos al siguiente titular, ahora hablemos de información sobre la ciudad de Banazor en Armenia. Banazor, en armenio, Gosbuopr, es una comunidad municipal urbana y la tercera ciudad más grande de Armenia, que sirve como la capital de la provincia de Lori en la parte norte del país. Se encuentra a unos 128 kilómetros, 80 millas, al norte de la capital, Ereván. Según el censo de 2011, la ciudad tenía una población de 86.199 habitantes. Frente a los 148.876 informados en el censo oficial de 1979. Actualmente, la ciudad tiene una población de aproximadamente 76.200. 1. Banazor es la sede de la diócesis de Gougark de la Iglesia Apostólica Armenia. Banazor se conocía anteriormente como Garakilisa, grado, que significa Iglesia Negra, en túrquico. En los registros oficiales del Imperio Ruso, la ciudad fue etiquetada como Karakilis Bolshoye, en ruso, Karaklis B. Lit. Egran Karakilisa. 3. Después de la sovietización de Armenia, la ciudad pasó a llamarse Martunashen. Alternativamente Martunakan, en 1926 en honor al revolucionario bolchevique armenio Alexander Myasnikian. 4. El 3 de enero de 1935, pasó a llamarse Kirovakan. En honor al popular líder bolchevique ruso Sergei Kirov. Kirov, colaborador cercano del primer secretario armenio Agassi Kanian, había sido asesinado el 1 de diciembre del año anterior. El 25 de junio de 1992, después de que Armenia obtuviera su independencia, Kirovakan pasó a llamarse Banazor por el río Banazor que atraviesa la ciudad. 5. El nombre Banazor se compone de las palabras armenias Bank, K, monasterio, y Chor, R, valle. Así, el nombre de la ciudad significa Valle del Monasterio. 6. El área de la actual Banazor se ha colonizado desde la Edad del Bronce. Según las tumbas y otros restos históricos encontrados en las colinas cercanas de Tagaboranist y Mastots. En la antigüedad, el área pertenecía al cantón de Tasir de Gugark, la 13ª provincia del Reino de Armenia. Más tarde, la región fue gobernada por las otras dinastías armenias de los arsácidas y los bagratunis. El área fue parte del reino de Lori desde el siglo X hasta principios del siglo XII. Con la invasión de los turcos selyúcidas, la región quedó bajo el dominio del imperio selyúcida. El asentamiento fue llamado Garakilisa, que significa Iglesia Negra en turco, por los selyúcidas posiblemente ya en el siglo XIII. Y el nombre se tomó de la iglesia armenia de piedra negra de la Santa Madre de Dios en una colina cercana. En 1801, toda la región de Lori se convirtió en parte del Imperio ruso junto con el estado de Georgia. Lori era un territorio estratégicamente importante para las fuerzas defensivas rusas en la frontera con Persia. En 1826, el asentamiento de Garakilisa fue completamente destruido por Hasan Khan durante la guerra ruso-persa. En 1828,
Los rusos fundaron una nueva ciudad como centro importante para el despliegue de sus tropas durante la Guerra Ruso-Turca de 1828 a 1829. Según Khachatur Abovian, la población de Garakilisa no superaba las 600 personas a fines de la década de 1820, principalmente inmigrantes de Ereván. En 1849, se convirtió en parte de la gobernación de Erivan dentro del Imperio ruso. Bajo su nuevo estatus administrativo, Garakilisa se inundó con muchos cientos de familias armenias migrantes de Kars, Ardajan y las ciudades armenias occidentales de Karin, Erzurum, y Daroink, Dogubeyazit. La ciudad disfrutó de una mejora considerable con la apertura del ferrocarril hacia Tbilisi en 1899. Las cercanías de la ciudad fueron el sitio de la batalla de Garakilisa en mayo de 1918, cuando las tropas del general Topmas Nazarbekian, superadas en número, dirigidas por Garegin Ensde, defendieron con éxito la región contra el ejército otomano invasor, haciéndolos retroceder pocos días después de la crucial victoria armenia en la batalla de Sardarapad, lo que permitió que la República de Armenia llegara a existir. 7. En el lado norte de la carretera Spitak-Banazor, a unos 2 kilómetros, 1 milla, al oeste de la ciudad, hay un pequeño santuario en las ruinas de una iglesia, el sitio de un monumento planeado para esa batalla. En 1920, después de solo 2 años de independencia, Armenia cayó bajo el dominio soviético. El primer plan de desarrollo de la ciudad de Garakilisa, iniciado por los arquitectos Karo Halabian, Mikhail Mazmanian y Gevorg Kochar, se adoptó en 1929 a 1930. Según el nuevo plan, la ciudad se amplió hacia el este y el oeste. En 1935, los soviéticos cambiaron el nombre de la ciudad a Kirovakan en honor al líder bolchevique Sergei Kirov. En 1939, se introdujo un nuevo plan de remodelación de la ciudad, creado por los arquitectos N. Zargarian y Aminasian, para crear un distrito industrial y un área de veraneo. El centro de la ciudad fue remodelado durante la década de 1950. La plaza central de la ciudad, que lleva el nombre de Sergei Kirov, ahora Hike Square, se construyó junto con los edificios gubernamentales y administrativos circundantes. Después de que Armenia obtuviera su independencia, Kirovakan pasó a llamarse Banazor por el río Banazor que atraviesa la ciudad. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de la RPD de Armenia en la Asamblea General de las Naciones Unidas 77.1 St.com. Discusión temática sobre seguridad regional y desarme. Declaración del representante permanente adjunto de Armenia, David Knyazyan, en el debate temático de la primera comisión de la ONU 77 sobre seguridad regional y desarme. Deputy Permanent Representative of Armenia. Please, sir, you have the floor. I thank you, Mr. Chair. Effective and functioning conventional arms control regime and confidence and security building Señor measures are presidente, essential. un régimen eficaz y funcional de control de armas convencionales y medidas de fomento de la confianza y la seguridad son esenciales para el mantenimiento de la paz y la seguridad a nivel internacional, regional y subregional. En este sentido, la plena implementación de los acuerdos de control de armas y la adhesión a los principios rectores del régimen de control de armas, a saber, transparencia, suficiencia, verificación y limitación,
son de suma importancia para garantizar la estabilidad militar, la previsibilidad y reducir el riesgo de conflictos o escalada de tensiones. Punto. Durante décadas, Armenia ha cumplido plenamente sus obligaciones jurídicamente vinculantes y sus compromisos políticos en virtud del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa y el Documento de Viena sobre medidas de fomento de la confianza y la seguridad, incluidos los relacionados con la limitación de armamentos, inspecciones in situ y intercambio de información. Armenia siempre ha expresado su gran preocupación por las violaciones sistemáticas del régimen de control de armas convencionales por parte de Azerbaiyán. En particular, la acumulación masiva de armamento pesado, la superación significativa de los límites máximos de CFE, la exclusión de una gran parte de las Fuerzas Armadas del régimen de verificación. Las condiciones políticas previas para recibir inspecciones y ejercicios militares a gran escala no notificados, en violación del Documento de Viena. Estas acciones han socavado gravemente el régimen de control de armas y han provocado el deterioro de la paz y la seguridad regionales en el Cáucaso meridional. La falta de una reacción fuerte y adecuada de la comunidad internacional ante la acumulación militar desestabilizadora e incesante de Azerbaiyán ha creado un terreno fértil para que Azerbaiyán aplique una política de uso de la fuerza contra Nagorno-Karabaj y Armenia. El desprecio abierto y flagrante por parte de Azerbaiyán de sus obligaciones sobre el control de armas convencionales y las MFCS regionales culminó en la agresión premeditada a gran escala contra el pueblo de Nagorno-Karabaj en el otoño de 2020 en medio de la pandemia mundial. La escala de la agresión y los preparativos anteriores, como los ejercicios militares periódicos no notificados realizados por Azerbaiyán, indicaban claramente que la agresión estaba bien preparada. Azerbaiyán utilizó ampliamente todo tipo de armamento pesado, incluidos sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, artillería, misiles, aeronaves militares y armas prohibidas, como municiones en racimo y armas incendiarias, acumuladas durante décadas para atacar a la población civil y la infraestructura y cometer crímenes de guerra y atrocidades. Tras el conflicto, la situación de seguridad en nuestra región sigue siendo frágil debido a la acumulación militar descontrolada, la retórica agresiva persistente, las violaciones del alto el fuego, las reivindicaciones territoriales abiertas contra Armenia y la negación de la existencia misma de Nagorno-Karabaj. El 13 de septiembre de 2022, Azerbaiyán lanzó una agresión militar contra las regiones del este y sureste de Armenia, causando más de 200 muertos, incluso entre la población civil. La concentración masiva de tropas y la intensidad del uso de una amplia gama de armas pesadas revelaron el carácter premeditado de la ofensiva a gran escala. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán recurren casi a diario a provocaciones militares y violaciones de la cesación del fuego. Armenia concede gran importancia a las actividades de las organizaciones internacionales y regionales para llevar a cabo misiones de vigilancia, evaluación y determinación de los hechos, dentro de sus respectivos mandatos, encaminadas a prevenir actos de agresión como medio de resolución de conflictos y un mayor deterioro de la seguridad en nuestra región. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la sala de conferencias, ahora hablen sobre la bandera de España y Portugal. La bandera nacional de Portugal es una bicolor rectangular con un campo dividido en verde en el polipasto y rojo en la mosca. La versión menor del escudo de armas nacional de Portugal está centrada sobre el límite de color a la misma distancia de los bordes superior e inferior. La bandera nacional de España, tal y como se define en la Constitución de 1978, consta de 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la franja amarilla el doble del tamaño de cada franja roja. Tradicionalmente, la franja media venía definida por el término más arcaico de gualda, y de ahí el nombre popular de la rojigualda. La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo,
que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 391981, que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1. El 28 de octubre de 1981, la Ley 391981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2, en la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España. Debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional, que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 331981, de 5 de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964-1981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3. De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. La bandera está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Esta disposición se conoce como franja española. La bandera de Portugal se compone de un rectángulo dividido verticalmente entre el color verde, pegado al mástil, y el rojo. En la frontera entre ambos colores se encuentra una versión simplificada del escudo nacional, incluyendo la esfera armilar. Fue aprobada por la Asamblea Portuguesa el 19 de junio de 1911. Su descripción oficial figura en el Decreto número 150, de 30 de junio de 1911, que es la norma a la que remite la propia Constitución portuguesa para definirla, reemplazando la enseña utilizada durante la monarquía constitucional. El diseño fue escogido entre varias propuestas por un jurado, en el que participaron Columbano Bordalo Pineiro, João Chagas y Abel Botelho. Los colores eran tradicionales todos, ya que representaban la dictadura que juntaba la tradición monárquica y religiosa del país. Tras la insurrección republicana fallida de 1891, el rojo y el verde pasaron a ser los colores del Partido Republicano Portugués y se asociaron a todos los eventos que propiciaron la revolución del 5 de octubre de 1910 que instauró la República. Durante las décadas siguientes, los colores fueron ganando popularidad entre el pueblo, pues desde el gobierno se intentó inculcar que esos colores representaban la esperanza de la nación, verde, y la sangre, rojo, de aquellos que habían perdido la vida por la patria. Con estas medidas se intentó dar un carácter más patriótico que político a la bandera. La bandera actual constituye un importante cambio en comparación con la evolución que había tenido la enseña nacional durante las diferentes etapas de la historia, puesto que hasta esa época había estado íntimamente asociada a las armas reales. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Mónica Bellucci. España 1. Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Synopsys es una empresa estadounidense de automatización de diseño electrónico que se centra en el diseño y la verificación del silicio, la propiedad intelectual del silicio y la seguridad y calidad del software. Los productos incluyen herramientas para la síntesis lógica y el diseño físico de circuitos integrados, simuladores para entornos de desarrollo y depuración que asisten en el diseño de la lógica para chips y sistemas informáticos. En los últimos años, Synopsys ha ampliado sus productos y servicios para incluir pruebas de seguridad de aplicaciones. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la sala de conferencias, ahora hablen sobre la bandera de Polonia y Ucrania. La bandera nacional de Polonia consta de 2 franjas horizontales de igual ancho, la superior blanca y la inferior roja. Los 2 colores se definen en la Constitución polaca como los colores nacionales. La bandera de Ucrania consta de bandas horizontales de igual tamaño de color azul y amarillo. Como bandera nacional, el bicolor azul y amarillo se ha utilizado desde la Primavera de las Naciones de 1848, cuando se izó sobre el ayuntamiento de Lviv. La bandera nacional de Polonia, en polaco, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej,
Está formada por dos franjas horizontales de iguales dimensiones. La franja superior es blanca y la inferior, carmesí. Posee unas proporciones de 5:8. Existe una versión con el escudo nacional polaco, la bandera de Estado, que se utiliza en el extranjero como bandera de las representaciones diplomáticas y que es también la bandera de la Marina Mercante. Los colores de la bandera de Polonia provienen del escudo nacional. La franja blanca representa al águila blanca y la franja carmesí, al color del campo del escudo. Sus orígenes se remontan al siglo XIII, cuando el águila blanca fue fijada sobre una superficie roja por los príncipes de la dinastía de los Piastas. El blanco y el carmesí son dos de los colores paneslavos que empezaron a aparecer en los escudos, estandartes y guiones de la caballería, pasando a figurar en las banderas militares. Recuperada la independencia, ha sido oficialmente la bandera de Polonia desde el 1 de agosto de 1919. La bandera de Ucrania aparece descrita en el artículo 20 de la Constitución y está compuesta por dos franjas horizontales de igual tamaño de color azul la superior y amarillo la inferior. Uno fue adoptada el 28 de enero de 1992. La insignia azul y amarilla fue empleada por primera vez durante la Revolución de 1848 y tuvo carácter oficial durante un corto periodo, desde el 12 de noviembre de 1918. Sus proporciones son de 2:3. Varias fueron las banderas usadas por Ucrania en diferentes periodos a lo largo de la historia. La misma llevaba diferentes emblemas y lemas. Además del azul y del amarillo, otro de los colores empleados por el Estado cosaco era el rojo. El origen heráldico de los colores de la bandera nacional se ha perdido. Así, el color azul pasó a representar el cielo, mientras que el amarillo hizo lo mismo con los campos de trigo. El 22 de marzo de 1918, el Consejo Central de Ucrania adoptó la bandera azul y amarilla y el tridente como símbolos nacionales. Lo mismo hizo el gobierno de la República Nacional de Ucrania Occidental el 12 de noviembre de 1918. Este titular lo realizaron Javier Bardem e Isabela Navarrete. Político castellano, España 1. Noticias. Bien, pasemos ahora al siguiente titular. Las Fuerzas Armadas Españolas son las encargadas de garantizar la soberanía e independencia del Reino de España, defender su integridad territorial y el orden constitucional, según las funciones que les encomienda la Constitución de España 1978. Están integrados por el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, la Armada, la Guardia Real y la Unidad Militar de Emergencias, así como el denominado Cuerpo Común. Y el deporte con Javier Ferrán, también. Hola, buenas noches y este es el informativo deportivo del canal España 1. Feliciano López Díaz Guerra, pronunciación en español, Feliciano López Díaz, 4A, nacido el 20 de septiembre de 1981, es un tenista profesional español. Logró el ranking de singles más alto de su carrera del número 12 del mundo en marzo de 2015 y el ranking de dobles del número 9 del mundo en noviembre de 2016. 5. En 2005, López fue el primer tenista español masculino en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon desde 1972. Repitió la hazaña en 2008 y 2011. López derrotó a Tim Henman en la segunda ronda de Wimbledon 2007. Vasil Anatolyevich Lomachenko, ucraniano, IPA, WSL Lomachenko, también deletreado Vasily, nacido el 17 de febrero de 1988, es un boxeador profesional ucraniano. Es un ex campeón mundial en 3 categorías de peso, habiendo ostentado el título de peso pluma de la OMS de 2014 a 2015, el título de peso ligero junior de la OMS de 2016 a 2017, y los títulos unificados de peso ligero de la W Grande A, Super, W Grande C,
W. Grande y Ring Magazine entre 2018 y 2020. Lomachenko es uno de los boxeadores aficionados más exitosos de todos los tiempos, con un récord de 396 victorias y 1 derrota, con esa derrota vengada 2 veces. Liga de Béisbol, MLB Grande. Firmó con los Indios como agente libre aficionado el 26 de noviembre de 2009 e hizo su debut en la MLB Grande el 1 de septiembre de 2013. En 2016, Ramírez logró los máximos de su carrera con un promedio de bateo de .312, 46 dobles y 22 bases robadas mientras jugaba en la segunda base, el campo corto y el jardín izquierdo, además de la tercera base. También ayudó a llevar a los Indios a su primera aparición en la Serie Mundial en 19 años. Como resultado, Ramírez fue nombrado ganador del premio Bob Feller Man of the Year, el equivalente al premio al jugador más valioso del equipo, por primera vez y recibió el premio nuevamente en 2020. David De Gea Quintana, nacido el 7 de noviembre de 1990, es un futbolista profesional español que juega como portero en el Manchester United de la Premier League. A mediados de la década de 2010, fue ampliamente considerado como uno de los mejores porteros del mundo. 4-5. Nacido en Madrid y criado en la cercana Illescas, De Gea comenzó su carrera como jugador en el Atlético de Madrid, ascendiendo en la academia del club antes de debutar con la absoluta en 2009, a los 18 años. Después de ser nombrado portero titular del Atlético, ayudó a los equipos, ganó la UEFA Europa League y la Supercopa de la UEFA en 2010. Y muchas gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal 1 de España. Que tengas un buen día y nos vemos mañana. Buenas noches. Adiós, Javier. Nos reuniremos en informes de entrevistas de noticias. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.